Muy buenas noches. Continuamos con los clubes de revista virtual 2021 en reumatología. Esta noche realizaremos el club de revista número 6 con un tema, como todos, de gran importancia. Nos han solicitado médicos generales, médicos residentes, en especial que hablemos de artritis reumatoidea, pero que hagamos énfasis en cómo diagnosticar la artritis reumatoide. Por lo cual, hoy hemos escogido un artículo que fue publicado en el 2017, pero que aún sigue vigente. Este artículo fue publicado en la revista Annals de las enfermedades reumáticas y fue escrito por 18 reumatólogos. Entre ellos hay varios amigos con lo cual hemos compartido en muchos congresos y aún aquí en Colombia. Entre estos está el doctor Daniel Aleta y está el doctor Robert Landauer, este último holandés, quien estuvo acá en Barranquilla en el pasado Congreso Colombiano de Reumatología realizado hace aproximadamente un año. Es de gran importancia conocer lo que ellos tratan de decirnos, que no es más que la definición para considerar una artralgia que sea sospechosa de progresar a una artritis reumatoidea. Brevemente, tenemos que hablar de artritis reumatoidea como una enfermedad crónica inflamatoria con manifestaciones sistémicas que compromete grandes y pequeñas articulaciones, siendo la membrana sinovial su principal activo y que finalmente, si no es controlada la enfermedad, es dañada y el paciente lo conlleva a una anquilosis y a limitación funcional. Ellos comienzan diciendo en su artículo que la artritis reumatoidea es una enfermedad que va paso a paso. No es una enfermedad que se presenta abruptamente de un día para otro, sino que aún sin las manifestaciones clínicas de la artritis ya ha comenzado a desarrollarse la enfermedad. Estos paso a paso que nos hablan de la enfermedad son 6 etapas o 5 etapas para uno, 6 etapas para otro, pero que en el fondo es lo mismo. La primera etapa de la artritis reumatoidea son los factores de riesgo ambientales y genéticos. Si la vemos como uno solo es un punto, pero si la vemos como factores de riesgo ambientales y genéticos van 2 etapas. La tercera etapa es la autoinmunidad silenciosa que presenta la artritis reumatoidea. La cuarta etapa es los síntomas que presentan los pacientes sin constituir una artritis clínica. La quinta etapa es la artritis diferenciada y la sexta etapa es la artritis establecida. Es de importancia saber que la artritis reumatoidea, si recibe un tratamiento apenas comienza la enfermedad, la probabilidad de desarrollo de la misma y de su limitación o discapacidad va a ser mucho menor. Por lo tanto, los fármacos modificadores de la enfermedad, sintéticos o biológicos, están indicados desde cuando hagamos el diagnóstico de la enfermedad para tratar de evitar el desarrollo de la misma y por lo tanto la anquilosis ósea que conlleva esta enfermedad. Si evitamos la anquilosis ósea, estamos evitando que se desarrollen las erosiones óseas, que es el principal factor para que se haya la destrucción articular. En la noche de hoy vamos a tener 2 médicos invitados. El doctor Oscar Díaz, que es residente 2 de medicina interna de la Universidad Libre, es médico graduado en la Universidad Libre pregrado, que además tiene un diplomado en gerencia de salud en la Universidad de Cartagena. El doctor Oscar Díaz nos va a hacer la presentación del club de revista, pero previamente vamos a presentar una parte de la charla del doctor Fernando Rodríguez que nos hizo
en la pasada jornada de reumatología médica con motivo del Día Mundial de la Artritis. Vamos a presentar inicialmente un caso clínico que nos presentó el doctor Fernando y luego vamos a seguir con la presentación del artículo por el doctor Ocadía. Seguidamente, el doctor Fernando Rodríguez, que es nuestro médico reumatólogo invitado en la noche de hoy, quien está recién llegado a la ciudad de Barranquilla, hizo reumatología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y quien ingresó también a la Asociación Colombiana de Reumatología en días pasados, cuando fue aprobado por asamblea de la Asociación Colombiana de Reumatología. A continuación, vamos a ver el video del caso clínico y luego continuamos con el doctor Oscar Díaz. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Para los que no me conocen, soy internista reumatólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El día de hoy, primero que todo, les doy gracias al doctor José Salas por la invitación en esta charla. Entonces, para hacer más práctica la charla y de acuerdo a la experiencia del paciente en el consultorio, traje a colación un caso clínico. Estos son los conflictos de interés. Esta conferencia no es patrocinada por ningún laboratorio. El material dirigido exclusivamente al cuerpo médico y público en general, y el contenido y los conceptos reflejan la opinión del autor. Entonces, este caso clínico es una paciente, se llama Miriam, de 50 años. Los antecedentes importantes es que es tabaquista, es sedentaria, trabaja como cajera y tiene una abuela materna con artritis reumatoidea que quedó en silla de ruedas. Tenemos que dentro de la evolución clínica de esta paciente, en el 2018, Miriam empezó con dolores a nivel de las manos que le mejoraban con acetaminofén. Posteriormente, alguien le diagnosticó que tenía artrosis. Después, en el 2019, había mejorado un poco los dolores articulares en las manos, pero se adicionó a nivel de los pies, de las rodillas, carpos y codos. Fue a consulta con internista, le manejó con AINES, con miorrelajantes, hizo una remisión a ortopedia y posteriormente en el 2020 la paciente empeora presentando un cuadro clínico que no la impedía caminar, la impedía ir a trabajar porque era imposible teclear en su puesto de trabajo. Entonces acude Miriam a finales ya del 2019 y empezando el 2020, ya remitida pues a reumatología, en donde se presenta con poliartralgias y poliartritis de compromiso más en manos, carpos, rodillas, codos y pies. De 2 años ya de evolución, refería una rigidez matinal mayor a 1 hora con dificultad para cortar la carne y abrir un frasco. Al examen físico, pues presentaba una maniobra de squeeze positivo, que es apretón de manos. Presentaba sinovitis a nivel de la articulación en metacarpo, falángicas, carpos y sinovitis en rodillas y tobillos. Y también presentaba un dolor a nivel temporomandibular que le impedía la apertura mandibular. Se solicitaron unas radiografías de manos, pies, en donde no había presencia de erosiones, había algo de osteopenia justa articular y nada más. Le solicitamos una batería de exámenes en donde encontramos como positivo un factor reumatoideo de 1,80 altos títulos, una leve anemia, un hepatograma normal, una función renal normal y una PCR positiva en 24 miligramos sobre decilitro con BCG elevada de 35 milímetros por hora. Unos reactantes de fase aguda elevados, un factor reumatoideo positivo. Entonces tenemos, en resumen,
a Miriam, que es una señora de 50 años que es tabaquista sedentaria, 2 años de evolución del cuadro, que tiene una alta actividad articular con compromiso de grandes pequeñas articulaciones y presenta factor reumatoideo CCP positivo junto con eritrosedimentación y PCRs elevadas. Entonces, acá tenemos este caso clínico. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Salas por la presentación y agradecemos de antemano a los que se encuentran conectados en esta noche en este evento académico. Para la jornada de hoy vamos a hablar acerca de la artralgia sospechosa de progresión artritis reumatoide. La artritis reumatoide, como hemos venido conversando en las últimas sesiones, es una enfermedad que es crónica, multisistémica y es inflamatoria. Y la importancia de su diagnóstico oportuno básicamente radica en la oportunidad de intervenir terapéuticamente a los pacientes para tratar de minimizar el daño que puede producir tanto en la parte articular como en la parte extraarticular. Recordemos que es una condición que se relaciona con disminuciones en la calidad de vida de los pacientes y con alta carga de secuelas en este tipo de pacientes. El artículo que vamos a discutir en la noche de hoy es este artículo que fue publicado en el año 2017 en la revista Annals of Rheumatic Disease. Dicha revista es una revista internacional que es revisada por pares y que cubre todos los aspectos de la reumatología. Es la revista oficial de la Liga de Lucha contra el Reumatismo, la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo. Es una revista que fue fundada en 1950 y es Scopus Q1, lo que indica que está dentro de los primeros cuartiles de importancia en las revistas de orden mundial, desde el punto de vista médico. Tiene un índice H de 228, esto se relaciona básicamente con la publicación de los artículos y con su relevancia en el escenario médico. Y el corte de publicación o el tiraje de publicaciones semanal. Los autores principales del presente artículo son pues el doctor Van Stenberg, que es un médico adscrito a el Centro Médico de Investigaciones de la Universidad de Leiden, en Holanda. Ha publicado más de 52 documentos y ha sido citado más de 1000 veces. Sus líneas de investigación más importantes se relacionan con la artritis reumatoide y con la artritis juvenil. Y el autor principal, el doctor Daniel Aletaja, es miembro adscrito de la Universidad de Medicina de Viena, en Austria, y ha publicado más de 280 artículos y ha sido citado por los diferentes autores en el orden científico mundial más de 29.000 veces. Sus líneas de investigación son la artritis psoriásica, la artritis reumatoide y los diferentes fármacos antirreumáticos. El presente estudio es un consenso de expertos que básicamente está conformado por un grupo o un panel constituido por 18 reumatólogos, ¿cierto? Un metodólogo, 2 pacientes con experiencia en la enfermedad, 3 profesionales en el área de la salud y un fellow en el área de investigación. Muy importante es que el financiamiento o la patrocinación fue realizada por el Comité Permanente de Asuntos Clínicos de ULAR, lo cual le da cierta validez al no tener ningún tipo de intervención de las diferentes casas farmacéuticas. El estudio o el artículo, la metodología del presente artículo constó de 3 fases, fase 1, 2 y 3. La primera básicamente consistía en que los expertos reumatólogos hicieran una serie de listas o variables clínicas que ellos consideraban como artralgia con sospecha clínica de progresión a artritis reumatoide. Ellos, con base en su experiencia y en su opinión, elaboraron una lista de variables que consideraban que se pudiesen relacionar con artralgia con riesgo de progresión a artritis reumatoide. Ya en la fase 2, los diferentes expertos evaluaron esa serie de variables clínicas
en 50 pacientes para tratar de clasificarlos como artralgia clínicamente sospechosa de progresión a artritis reumatoide o artralgia clínicamente no sospechosa de progresión a artritis reumatoide. En la fase 3 ya lo que determinaron es la validación y la sensibilidad y especificidades de los diferentes variables que consideraron que tenían más peso cuando hicieron el estudio de evaluación en esos 50 pacientes. Y estos fueron los siguientes resultados que expresaron en el documento. Entonces, en la fase 1, los 18 expertos reumatólogos hicieron una lista de esos parámetros que consideraban que tenían buen peso para relacionarse con la aparición de artritis reumatoide. Esa lista inicial que ellos elaboraron constó de 55 parámetros que fueron eminentemente clínicos, es decir, hallazgos al examen físico y hallazgos al interrogatorio en la anamnesis. De esos 55 parámetros que eran clínicos, se ponderaron en 3 rondas y se redujeron esas 55 parámetros a una lista de 16 para tratar de darle paso a la fase 2. Y estos fueron los 16 parámetros que tuvieron en cuenta los expertos del tema que estamos discutiendo en la noche de hoy. Entonces, el primer parámetro era la presencia de síntomas articulares de aparición reciente. El segundo, que estuviesen comprometidas 4 a 10 articulaciones con sintomatología clínica, que los síntomas se ubicaran predominantemente en las articulaciones metacarpofalángicas, que los síntomas se localizaran de preferencia en las articulaciones metatarsofalángicas, que los síntomas estuviesen localizados en articulaciones pequeñas, es decir, metacarpofalángicas, muñecas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas, que los síntomas fueran simétricos, que la duración de la rigidez fuese de más de 60 minutos, que existiesen síntomas más acentuados de predominio matutino, que existiese mejoría a lo largo del transcurso del día, que hubiese aumento en el número de articulaciones a lo largo del tiempo, que el paciente experimentara inflamación de las articulaciones de las manos, que hubiese presencia de un familiar de primer grado con artritis reumatoide, que existiese dificultad para cerrar el puño, sensibilidad local en articulaciones al examen físico y prueba de compresión positiva en las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones metatarsofalángicas. Cuando realizaron el análisis univariable y multivariable, se dieron cuenta de que las que tuvieron más peso, ¿cierto?, en la evidencia, es decir, las que realmente se relacionaron con una diferencia estadísticamente significativa, fueron la presencia de síntomas articulares de inicio reciente, menos de un año, los síntomas en articulación metacarpofalángica, la duración de más de 60 minutos, el predominio matutino de los síntomas, la presencia de un familiar de primer grado, la dificultad para cerrar el puño y la prueba de compresión positiva en la articulación metacarpofalángica. Todas en el análisis multivariable con una P que era estadísticamente significativa, menor a 0.05. Entonces, con base en esos 16 variables clínicas, de las cuales se realizó una ponderación en la parte estadística, estos fueron las 7 que más tuvieron peso, ¿cierto?, en análisis univariable y multivariable. Entonces, consta de 5 síntomas y 2 signos que fueron utilizados posteriormente en la fase 3. Los síntomas básicamente son la presencia de síntomas articulares de menos de un año, el compromiso en articulaciones metacarpofalángicas, la duración de la rigidez de más de 60 minutos, que los síntomas o signos fueron predominantemente matutinos, la afectación de un familiar de primer grado con AR, la dificultad para cerrar el puño y una prueba de compresión positiva en las articulaciones metacarpofalángicas. Esos 7 ítems o variables clínicos pues, posteriormente fueron validados en la fase 3. En la fase 3, esos 18 reumatólogos, ¿cierto?, utilizaron estos 7 variables clínicas y trataron de identificar a los pacientes que tenían ellos en los diferentes escenarios de práctica de esos 18 reumatólogos, cuáles cumplían
las características sospechosas para progresión a artritis reumatoide. Identificaron 322 pacientes con artralgia todavía indiferenciada, de los cuales 142 pacientes estuvieron en el contexto de una artralgia clínicamente sospechosa y 180 pacientes con artralgia no sospechosa. De a ellos, 78 y 61 pacientes de forma respectiva los evaluaron utilizando única y exclusivamente variables o información clínica, basándose en la anamnesis y en el examen físico. Estos 139 pacientes fueron los que utilizaron para el análisis principal que realizaron, ¿cierto? Fue un análisis de regresión logística y observaron que de los 7 parámetros que se evaluaron, se obtuvieron unas áreas bajo la curva bastante importantes, de 0.93, con unos intervalos de confianza que fueron considerables, teniendo en cuenta la presencia de este tipo de síntomas. Y definieron, con estos resultados, que la presencia de 3 o más de esas manifestaciones o estas variables clínicas de las que hemos venido conversando se relacionaban con sensibilidades que superaban el 90%, como lo observamos en la diapositiva que se está presentando. Sensibilidades que exceden el 90% cuando se encontraban más de 3 de esas variables clínicas. Pero cuando superaban las 4, si bien la sensibilidad caía al 70.5%, la especificidad era de más del 93%, lo cual indicaba una adecuada predicción desde el punto de vista clínico para la aparición de este tipo de condición posteriormente. Dentro de las limitaciones del presente estudio fue que básicamente los expertos que desarrollaron la lista de parámetros relevantes en la fase 1, de esos 55 parámetros que después limitaron a 16, fueron los mismos que calificaron a los pacientes en la fase 2 en los diferentes centros o escenarios de práctica clínica, es decir, la fase de validación. Y es posible que eso hubiese llevado a que esas discusiones que se mantuvieron en esas primeras fases, digamos que mantuvieran un grado de selección muy dirigido en esos tipos de pacientes que evaluaron en la práctica clínica de los diferentes centros asistenciales que ellos tenían a su cargo. Entonces, para discusión, como discusión, tenemos que el desarrollo básicamente del diagnóstico de la artritis reumatoide es algo que toma diferentes pasos, es un proceso multipasos. Se definen o se requieren una serie de síntomas y signos que circunscriban al paciente como sospechoso, que lo caractericen como sospechoso o en riesgo de progresión a la artritis reumatoide. En la práctica clínica, quienes más tienen experticia para identificar este tipo de pacientes son precisamente los reumatólogos. Y la base del desarrollo de esta serie de variables clínicas, de estas 7 variables clínicas, redunda en que médicos que no tienen tanta experticia, como es el caso de médicos de atención primaria, médicos generales e incluso internistas, pudiesen echar las manos de ellos para intentar identificar a los pacientes que tienen riesgo de progresión. Y esto es muy importante porque permitiría a este tipo de pacientes solicitarle una serie de paraclínicos que permitiesen aumentar la sospecha diagnóstica. En conclusión, se establecieron una serie de conjuntos de características clínicas que definieron la artralgia como sospechosa de progresión artritis reumatoide. La combinación de este tipo de parámetros reflejó de forma bastante precisa la opinión de esos expertos que veían muchos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide y que definieron como que la presencia de al menos 3 de estos parámetros clínicos tenían sensibilidades de formas importantes. La presencia de más de 4 aportaba unas altas especificidades para considerar los pacientes como sospechosos o en riesgo de desarrollar la enfermedad. Con este primer ensayo, pues básicamente se requerían estudios adicionales, prospectivos, longitudinales, para tratar de identificar o caracterizar la capacidad predictiva de estos parámetros clínicos de forma aislada y en asociación con otras variables desde el punto de vista paraclínico, autoanticuerpos e imágenes diagnósticas.
Muchas gracias por la atención prestada en esta noche y agradecemos pues dejar a la mano sus inquietudes y sus comentarios. Muy bien, doctor Oscar Díaz, magnífica presentación sobre este tema que en la noche de hoy nos está usted exponiendo o que nos expuso muy bien. Cada noche en estos clubes de revista 2021 tenemos mucho más conectados. Las últimas datos que nos dio nuestro ingeniero, en el pasado club de revista aproximadamente se presentaron más de 1000 reproducciones del club de revista anterior. Con lo cual, queremos agradecerle a todos los que están conectados y a todos los que después van a reproducir o a conectarse. Este club de revista sobre la definición eular de artralgia sospechosa de progresión artritis reumatoidea es de gran importancia para el diagnóstico de la artritis. Ellos tratan de definir el concepto de la artralgia y las características clínicas y o del examen físico que nos llevan a sospechar que probablemente el paciente va a presentar una artritis reumatoidea. Por eso en la noche de hoy nuestro invitado especial, el doctor Fernando Rodríguez, nos va a hacer algunos comentarios al respecto de este artículo presentado. Doctor, bienvenido. Buenas noches, doctor. Muchas gracias al doctor José Salas por la invitación esta noche. Pues el artículo que el doctor Oscar Díaz presentó es un artículo de un autor, el doctor Letaja, perdón, en donde explica de forma a través de unos ítem o de unas características que tiene que presentar de forma tanto clínica como al examen físico el paciente y que las podemos encontrar en el consultorio y la podemos poner en práctica de manera fácilmente tanto por los médicos generales como por ejemplo el médico internista, que son los que digamos, reciben en primera instancia estos pacientes que presentan artralgias, el cual cabe destacar que es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros y la importancia de este artículo es que el diagnóstico de la artritis reumatoidea siempre se fundamenta en lo clínico. Teniendo en cuenta esto, estas características que el artículo nombraba, en donde el paciente tenía que tener una rigidez matinal, más de 60 minutos, que tenía que tener manifestaciones clínicas de predominio en la mañana, un dolor articular a nivel de predominio en metacarpofalángicas también, y algo muy importante que también no podemos dejar de lado, que es los antecedentes familiares. El hecho de tener un antecedente familiar de primer grado, padres, abuelos, con artritis reumatoidea le da un peso fundamental para que este paciente pueda tener riesgo en un futuro de hacer artritis reumatoidea. Y además, al examen físico, pues es muy importante lo que es la revisión a nivel de las manos. Entonces, en conclusión, mezclan unos signos clínicos, unos síntomas y unos signos al examen físico que, según el artículo, da una sensibilidad y especificidad alta para que los pacientes que lleguen al consultorio con artralgias sospechosas evolucionen hacia una artritis reumatoidea. De hecho, si el paciente tiene todos estos 7 signos que presentó el doctor Oscar, tiene una sensibilidad de un 100%. Entonces, me parece que es importante este artículo por esos motivos. Ok. Y este artículo también nos indica que a partir de aquí
se pueden hacer otro tipo de estudios observacionales o ensayos clínicos de intervención para todos estos pacientes que nos están presentando una artralgia sin artritis, que no sabemos exactamente cuál es la causa o que no hay inflamación. Lo último que dijo el doctor es de gran importancia, porque si tenemos los 7, digamos, criterios que ellos dan, o que ellos no lo llaman como criterios, sino esos 7 parámetros, si tenemos más de 3, tenemos una alta sensibilidad, y si tenemos más de 4, ya tenemos una alta especificidad para llegar al diagnóstico. Entonces es importante tenerlos en cuenta en un momento dado en la consulta del día a día, como usted muy bien nos los ha presentado en la charla que dio el año pasado y en los comentarios que nos dice en este momento. Doctor, en la práctica médica, estos pacientes se presentan a menudo, y cuando digo que se presentan a menudo es tomando como la definición, el objetivo que tuvo este grupo de expertos para hacer estos 7 elementos de la historia clínica y del examen físico. Claro, doctor. Bastante a menudo es la consulta por dolor articular de características, bueno, poliarticular, monoarticular, de presentaciones policíclicas por lo general, pero es bastante frecuente. Y acá la importancia es que, aparte de tener el dolor articular, el paciente no evidencia una sinovitis, una artritis que uno pueda constatar. Entonces, queda uno como que en el aire, pero teniendo en cuenta todos estos criterios, puede uno aproximar y puede uno predecir de cierta forma el riesgo que este paciente pueda tener hacia una artritis reumatoidea, obviamente acompañándose de otros estudios complementarios. Muy buen comentario, doctor. Y yo le hacía nuevamente la pregunta con relación si es muy frecuente o a menudo la presentación de estos pacientes, porque quiero remarcar, para los médicos de atención primaria, los médicos generales, los médicos residentes, en un momento dado, remitan a los pacientes que presenten una artralgia sin síntomas inflamatorios y que no se conozca su causa al médico reumatólogo. Estos pacientes es importante hacerle los estudios respectivos, como usted dijo al final también, estudios complementarios, como son los anticuerpos anticitrulina y el factor reumatoideo, y o la ecografía de las articulaciones comprometidas. Con estos elementos últimos, los autoanticuerpos, el envío de autoanticuerpos y de la ecografía, vamos a hacer el club de revista próximo, parte 2, sobre artralgia sospechosa de artritis, en donde llegamos a la conclusión de que mejora el rendimiento diagnóstico cuando se analizan o se hace complementario estos elementos que le acabo de mencionar, como son los anticuerpos anticitrulina y el factor reumatoideo. Es importante también destacar que estos clubes de revista tienen un espacio para las preguntas y respuestas sobre los que vamos haciendo, por lo cual esperamos que nos envíen las preguntas, nos envíen sus inquietudes, nos hagan la solicitud de los temas como han venido haciendo hasta el momento, y oportunamente le estaremos contestando. Además, queremos manifestarle que hemos pasado de las 1000 reproducciones en el club de revista pasado o último que realizamos
tanto en el momento como se hizo la presentación, como en las 24, 48 horas después, nos vieron el Club de Revista aproximadamente más de 1000 conectados. Por lo tanto, le damos gracias a todos los que están conectados ahora y todos los que se conectarán oportunamente para ver este Club de Revista número 6 que hemos realizado en la noche de hoy. Muy buenas noches, gracias a todos por conectarse nuevamente y hasta una próxima oportunidad.